Continuando con las clases de instalaciones, tecnología, energía renovable, sistemas electromecánicos. Clase 5A. En esta clase repasaré algunos conceptos que ya se dijeron y otros conceptos que no serán profundizados en la asignatura, pero que forman parte del contenido del programa. Bueno, comenzaremos con algunos conceptos de energía muy básicos, ya que esta área compete a un área de ingeniería, pero generalmente tenemos que conocer o saber algunas unidades que atañen a equipos o a especificaciones de algunos sistemas con los que el arquitecto en su ejercicio de diseño tiene que involucrarse en su trabajo y hacer equipo con ingenieros de esta área, ¿no? Entonces, por ejemplo, la potencia, que es igual a la I, que es corriente por el voltaje. Y bueno, estas son algunas unidades de cálculo, ¿no? Potencia igual a I al cuadrado por R, siendo R los valores de resistencia. No nos vamos a involucrar en este caso con algunos cálculos ni predimensionados de ningún tipo, solamente que vamos a distinguir en qué, o vamos a hacer la diferencia de que la potencia y la corriente no es lo mismo y que algunas unidades de luminarias o algunos dispositivos lo que nos vienen es en watts y estos son unidades de potencia, no de corriente. O sea, esta distinción sí es importante que la hagamos. Los vatios o el kilovatio hora, el kilowatt hora, esa sí es unidad de corriente, pero solo el watt es unidad de potencia que puede equipararse al HP, que sería al caballo de fuerza, que en inglés es horsepower, por eso es HP. La energía eléctrica tradicionalmente nos la distribuyen a través de redes. Muchas de estas redes van disminuyendo el suministro en términos de corriente. Por ejemplo, tenemos de alta tensión, mediana tensión y baja tensión. Generalmente, las zonas donde hay vivienda o urbanizaciones con vivienda unifamiliar en desarrollo horizontal, dependiendo del suministro, de la cantidad de unidades que haya, pues así necesitarán distribuir con mediana o baja tensión. Generalmente en la ciudad hay de mediana y baja, y en las periferias están las líneas de alta tensión, que es que vienen desde la generación, pasando por la distribución y ya luego a los transformadores. Cada proyecto debe contar con una subestación, que es un transformador al final de cuentas. Para contextualizar, recordarles que en la UCA, por ejemplo, en la zona de arquitectura, hay un poste con unos cilindros, esos son los transformadores, y que en varias ocasiones, pues por las ardillitas kamikaze, aquellos se han disparado y la energía se suspende, ¿verdad? Entonces, un complejo como el de la universidad tendrá, que pasa frente a una vía primaria, la autopista sur, probablemente ahí pase la alta tensión y la UCA ya recibe mediana tensión. Entonces hay una serie de transformadores. Cada edificio, aunque la universidad tenga un suministro de mediana tensión, cada edificio debe tener su transformador o su subestación. Entonces el edificio de ustedes debe encontrar un espacio para la subestación. ¿Qué características debe tener este espacio? Debe estar lo más cercano posible el acceso. O sea, si hay una vía de paso que le da acceso a nuestra parcela, debe estar cerca. Esto no podría estar a la intemperie. Bueno, si estamos mencionando la universidad, que los transformadores están suspendidos en unos postes, podría, ¿verdad? Pero no sé si queremos ver estos elementos. Podemos tener una cabina dentro del edificio o podemos tenerlo en el estacionamiento. Hay que valorar siempre la ubicación con respecto a la accesibilidad por temas de mantenimiento e inspecciones. La unidad en la que nos cobran la energía es en el kilovatio hora, o sea, que es la cantidad de vatios en una hora. Solo para tener una idea, los kilos son 1000, ¿verdad? Entonces, ENCEF tiene un consumo de 14 kilovatios y 44 paneles fotovoltaicos. Ahí tengan ustedes una idea de cuánto se necesita por kilovatio, ¿verdad? No es la cantidad de paneles, sino la cantidad de inversores que deben tener
el sistema energético. Bien, hay dos conceptos, muy teoría, ¿verdad? Pero bueno, la demanda es la máxima tasa de consumo constante a lo largo de un periodo. Generalmente hay una tendencia a medir los picos, por eso es que nos hacen ver que los ahorros en energía debe ser primordial en un proyecto, ¿verdad? Porque si no, es en promedio la lectura y nos cobran con base al promedio. Pues si tenemos un pico, o sea, que tenemos todo conectado, pues nos va a afectar el consumo. La energía es la cantidad de electricidad usada en un periodo determinado, se mide en kilovatio hora y depende del tiempo en que se use cualquier equipo o dispositivo eléctrico. Vamos a tener, aquí vemos un ejemplo de relativizar los datos, ¿verdad? Demanda y energía, vemos. Es como si tuviésemos 4 foquitos de 250 watts, de esto ya no hay, ya yo lo decía en la clase anterior, pero bueno, ya los de 100 son raros, pero los 4 foquitos de 150 watts darán 1000 watts. Esto es 1 kilowatt. En una hora yo puedo tener 4 foquitos de 250 watts, por lo tanto tengo 1 kilowatt hora. O puedo tener un foquito de 250 watts 4 horas operando. Y entonces tengo el mismo kilovatio hora. Voy a repasar acá algunos elementos de disposición dentro de un proyecto para la red de generación. Para esto les hemos enviado un pequeño manual que hay que leerlo, se lee fácil, ese de acá, producido por el Consejo Nacional de Energía, y bueno, cada vez irán estos instrumentos y no me cabe la duda que hay más instrumentos en red. ¿Cómo funciona una red de este tipo? Yo tengo un sistema de captación y luego paso a un sistema de inversión, porque la captación es corriente directa y lo que yo le voy a suministrar a mi línea blanca o a todos mis equipos de mi edificio son corriente alterna. Entonces yo paso de directa a alterna. Si yo le paso esta energía a los equipos, me lo voy a quemar. Puede haber un exceso de energía en un día muy soleado. Entonces esto tenemos que saberlo. El equipo más importante de todo este sistema es el inversor. Podríamos decir que es lo más caro y es lo que requiere mayor cuidado. ¿Qué nos interesa de especificar como diseñadores arquitectónicos? Bueno, nos interesa la distancia. Usted puede tener toda la distancia que quiera, según el ingeniero electricista que formaba parte del equipo de ENSER. El problema es la eficiencia. Ellos recomiendan no exceder 25 metros entre la generación y los equipos. ¿Puedo tener junto a la generación los inversores? Sí, pero recuerde que a partir del inversor debe ir ya a los medidores, también a los tableros. Yo no le llevo de un inversor un montón de líneas a todos los tomas, sino que paso por un tablero que tiene protecciones, que son los dados térmicos, y a partir de ahí yo suministro por circuitos. Recordemos que desde la casita Tecno 2 habíamos explicado que los circuitos no pueden mezclar iluminación, motores y tomacorrientes para la corriente usual de nuestro país, que es 110 voltios. Si vamos a otros países, ellos por ley tienen 240 y hasta 360. Por ejemplo, Europa tiene 240, Estados Unidos también, terminan siendo 220. Por eso es que hay transformadores pequeñitos para las computadoras, por ejemplo, o para los celulares. Pero nosotros tenemos corriente 120 y así se diseña la red de tomas. Entonces hay un máximo de corriente admitida por protección, por dado térmico, y así yo puedo tener, según el NEC, el NEC, por sus siglas en inglés, que es como decir el reglamento para diseñar instalaciones eléctricas, por lo que se rigen los diseñadores de instalaciones eléctricas. No más de 8 tomas de corriente de 110, no más de 12 luminarias, un toma corriente para motor, uno por motor, por ejemplo, la secadora. Hay las lavadoras para esta zona. Bueno, América ya tenemos lavadores de 110 voltios, pero las secadoras no. Los equipos de aire acondicionado no. Los equipos de bombeo tampoco trabajan con 220. Entonces, ¿qué tenemos en resumidas cuentas? Generación, inversión, medidor y tableros de distribución de circuitos.
Entre inversor y medidor, tampoco debíamos exceder 25 y 25. Luego, entre medidor y tablero ya pueden haber más distancias, solo que entre más largas las distancias, los cableados de entrada son de mayor diámetro. Y entonces este cableado es bien caro. Ya para cuando yo distribuyo a cada circuito, el cableado disminuye su diámetro. ¿Qué pasa cuando yo tengo un híbrido de generación y la red? Esto pasa en el escenario del Laboratorio de Desarrollo de Energía Neta, ENCEP. Tenemos la planta generadora, la cubierta fotovoltaica y tenemos también conexión a la red de la UCA. Y tenemos el inversor. Hay medidor para ambos sistemas. Estas instalaciones se diseñan, ¿verdad? O sea, esto ya no nos corresponde como arquitectos, a menos que nos especialicemos en esta área, la estudiemos, pero solo tenemos que saber que se puede y que son elementos que requieren unas especificaciones y estos sí no pueden estar a la intemperie. No, es ideal que no reciban el sol directo, es ideal que no reciban el agua lluvia, es ideal que los tengamos bajo alderos o inclusive en cabinas, pero no podemos tener cerrados estos dispositivos. Colocar dispositivos de instalaciones eléctricas debajo de escaleras o en bodegas o incluso en la conserjería, o sea, donde van a estar las personas trabajando, no, eso no se hace. Deben tener ventilación natural porque son equipos que emanan calor. Eso sí lo tenemos que saber como diseñadores. Bien. Este es un ejemplo que no quería dejar de ponerlo porque, dados los lineamientos de la clase de Cisneros, en el que decía el último diafragma probablemente, voy a poner hipotéticamente un ejemplo, el último diafragma será un 8º piso, es este, y sobre esto montaré un 9º. Si su proyecto tiene 10, bueno, su último diafragma rígido será el 9º, y sobre esto monto una estructura flexible. No quería dejar de darles este ejemplo porque más o menos esta es la visión que se tiene. La gran mayoría trabaja con hormigón armado, con concreto. ¿Es compatible el hormigón para montarle encima madera o metal? Por supuesto. ¿Puedo seguir trabajando con concreto? También, solamente que no pierda de dimensiones que si levanta elementos de concreto, tiene que rigidizar, sus vigas deben ser rígidas, porque entonces las columnas del último nivel van a bailar mucho. Mientras que una estructura de este tipo ya es más flexible y ya no le afectaría a la estructurita, ya no le afectaría a la gran torre rígida, ¿verdad? Entonces, esto es un proyecto del arquitecto Guillermo Onles, que es profesor invitado en Taller 6, si mal no recuerdo, y Guillermo trabaja en Estados Unidos, en el Departamento de Energía, y él hizo esta adecuación en este edificio de oficinas sobre la azotea, y vean cómo tenemos los cargadores eléctricos para vehículos. Pues nuestro máximo sueño es que el futuro sea dado por vehículos o híbridos o totalmente eléctricos y que la fuente de energía sea de fuente renovable. Este es otro ejemplo también de un centro comercial donde ya existía el proyecto, pero le han tenido que adaptar esta cubierta fotovoltaica. ¿Qué cantidad de energía lograría suministrar una cubierta de este tipo considerando las cargas de diseño aquí no son cargas gravitatorias, sino que son cargas de electricidad? Por ejemplo, la demanda, que sería la cantidad de tomacorrientes, la cantidad de energía que se necesita suministrar. Bueno, imagínense la demanda de un centro comercial en iluminación, aire acondicionado, aquello alcanzará esta cubierta. Y vamos a ver un dato, y es que son 1 kilowatt por 10 metros cuadrados. Generalmente son sistemas modulares, y los que están en ENCEP son de 2 metros cuadrados, tienen 1 por 2. Podemos estandarizarlos. Bueno, hay en tema de sistemas de generación, paneles, no solamente hay paneles, hay vidrios, hay tejas, hay de todo tipo. Ahora, el sistema generador, ahora hay más innovación de lo que inclusive cuando se hizo este proyecto. Pero lo más usual en nuestro mercado serían estos paneles de 2 por 1. Entonces, ¿cuántos paneles tengo en 10 metros cuadrados? Si son 2 metros cuadrados por panel, 1, 2, 3, 4, 5 paneles. Aquí hay 10 metros cuadrados y va a generar 1 kilovatio. ENCEP tiene una demanda de 14 kilovatios. Una vivienda, una unidad habitacional anda alrededor de 10. Entonces, ya tenemos una idea más o menos que el área fotovoltaica que vamos a tener.
¿Puedo tener en mi azotea la energía suficiente para suministrarle a todos los apartamentos? Pues si trabajamos con un predimensionado de los 10 metros cuadrados por kilovatio hora, podrían estimarlo, ¿por qué no? Y si buscamos la fuente de generación por unidad habitacional, ¿por qué no? Eso es ir más allá y eso estaría muy bien. Y si no, pues al menos es posible estimarla para la cantidad de luminarias, para la cantidad de los motores, algunos motores que van a funcionar, por ejemplo, equipos de bombeo y el mismo sistema de elevador, que puede ser sistema de pistón hidráulico. Ya lo había dicho Arturo en la clase 1, que puede tener cuarto de máquinas arriba o el pistón puede estar subterráneo, ¿verdad? O sea, ya es momento de ir a buscar tecnología apropiada para los proyectos, para tener una idea para poderle ir dando más forma a ese proyecto. Bien, paso al otro punto, que es iluminación. Y este concepto de física nos sirve solamente para hacernos una idea de que cuando hablamos de luz, hay un espectro de radiación electromagnética y la luz visible o lo que vemos realmente es bien pequeñito. Estos ya son unidades debajo del milímetro, o sea, ya no se observan, ya no son perceptibles al ojo humano. Y estas ondas pues ya son de alta frecuencia. Este es nuestro espectro visible. En tema de iluminación, vamos a encontrar algunas unidades que en Tecno 4 las comenzamos a estudiar y nos sirven. Hablaremos del flujo luminoso, de la iluminancia, de la luminancia y de la intensidad luminosa. ¿Cuál de todas nos sirven? Pues la luminancia son los luxes. La intensidad luminosa son los lumen. Los lumen forman parte de una ficha técnica de las lámparas o luminarias. Estas dos unidades tal vez ya no las vamos a utilizar mucho, pero los lumen y los luxes sí las vamos a utilizar. Primero, porque este dato me lo da el fabricante y porque este lo calculo yo. Lumen entre metros cuadrados a la altura a la que se requiere. Estos son los que están normados. Por eso he traído un ejemplo. ¿Cómo manejar la iluminación? Bueno, el ciclo pasado hubo una presentación muy bonita que pueden siempre consultarla de Cristina Cornejo. Ella habló sobre todo el tema de iluminación y siempre está disponible esa presentación, ¿verdad? Si no, se la voy a recordar. Bueno, pero para poder hacer más eficiente la iluminación hay que hacer uso de los difusores y también hay que evitar los deslumbramientos, sobre todo para actividades académicas, actividades de trabajo, actividades laborales. Luego ya en la parte más doméstica, o sea, domiciliar, pues ya depende de cada usuario, pero como mínimo la iluminación natural, ¿verdad? Algunos tipos de difusores son estos. ¿Cuáles son los más eficientes? Este sería este sería el más eficiente, sí, el parabólico, porque tiene mayor superficie de reflexión. Vea cómo si la onda de iluminación irradia en todas las direcciones 360 grados, cuando choca con un elemento reflectivo, pues ya transmite. Entonces, ¿qué pasa si no le pongo esto? Entonces tengo desperdicio. Todo lo que se me iría al techo, no lo ocupo donde lo necesito. La iluminación debe sugerirse en un proyecto donde se requiera. Las 4 cantidades básicas ya decíamos, pero dije, nos interesan los luxes, que es igual al lumen sobre metro cuadrado. Su equivalencia en foot candle, pie candela. Y aquí hay una conversión. Por si no sabíamos estos datos, pues aquí hay una gama de luxes de acuerdo a la cantidad de flujo luminoso recibido, inclusive considerando la luz del día. Veamos, afuera podríamos tener con la luz del sol semejante cantidad de luxes y recordemos que cuando salimos al exterior, el sol a veces tiende a generarnos deslumbramiento, nos duele la cabeza, es demasiada iluminación. Luego en nuestras casas o en nuestros recintos
Dentro de los edificios ya podríamos incluso hasta tener el efecto cueva, ¿verdad? O sea, es decir, el efecto oscuridad, o sea, aquel espacio que carece de iluminación, lo cual también afecta a la salud. Y los centros comerciales hacen uso de la iluminación como una estrategia de venta, porque el ojo humano tiende a sufrir efectos en la córnea, ¿verdad? Cuando está en presencia de alta iluminación. Entonces esto estimula la mente y todos queremos comprar. ¿Por qué creen que los almacenes juegan mucho con la iluminación? Para atraer al comprador, nos atraen como maripositas a una lámpara, ¿verdad? Por decirlo así, está de invierno. Ejemplo de lo que estoy diciendo, bueno, es que la cantidad de luxes según el número de personas. Este es un dato que ayuda mucho a lo comercial, a las estrategias de diseño, inclusive en diseño de interiores. Y algunos criterios básicos para reducir el consumo energético por iluminación. Reducir el nivel lumínico de acuerdo a la tarea que se realiza. Esto se combina con la iluminación natural. Bajar luminarias a un nivel más cercano al área de trabajo. Esto es bien importante porque algunos establecimientos comerciales, por ejemplo, se diseñan a dobles alturas, pero las lámparas no pueden estar a 6 metros cuando la iluminación se necesita a 1 metro del nivel del suelo. Entonces, yo tengo la lámpara a 6 metros, voy a tener que tener unas super lámparas muy potentes y por tanto consumir energía. Elegir el color apropiado. Cristina nos hablaba de la temperatura del color. Preferir luminarias de mayor eficiencia, definitivamente. Esto es un trabajo que también forma parte de las especificaciones técnicas de un proyecto. Reducir el consumo de energía, reducir las horas de operación. Pero mire, esto ya es de la etapa operativa de un proyecto, sí, pero usted diseña para escenario de uso. Si no lo hace así, sería un diseño muy irresponsable. O sea, todos lo hacemos así. Por eso los procesos de simulación, precisamente lo que hacen es simular escenarios para que me den una mejor visión del proyecto y poder tomar decisiones. ¿Verdad? Entonces, una simulación energética hace uso de la zonificación, la ocupación, como pueden ver, aquí es la ocupación la que manda. Entonces, de acuerdo a ello, se diseñan las estrategias de iluminación artificial, tomando en cuenta la natural. Paso entonces a otro tema, que es las instalaciones electromecánicas, que este tema nos da escalofríos, porque puesto que es un tema de ingenieros energéticos, ingenieros mecánicos, pero bueno, el funcionamiento o los elementos, las partes de un sistema de enfriamiento es a través de una trayectoria de un fluido que cambia de fases y que ahí puede perder o ganar energía. Fluido puede ser de las fases líquidas, gaseosas, bueno, las sólidas no, ¿verdad? Pero líquida y gaseosa sí. Entonces, hay sistemas de enfriamiento que hacen uso de refrigerantes que ahora cada vez están siendo más prohibidos porque son muy tóxicos. Y la última generación, digamos, los sistemas tipo inverter o de las bombas de calor, que por cierto, aquí todos le llamamos el aire acondicionado, pero estos son equipos bomba de calor y no entendamos qué es para calefacción. Es un término bien chocante, tal vez la primera vez que lo escuchan, pero la bomba de calor puede ser para enfriamiento o para calefacción. Hay sistemas que permiten ambas cosas y tienen válvulas de control y de inversión. En el trópico solo nos va a interesar enfriar, casi no nos interesa calentar, porque tenemos un clima tropical acá, jamás vamos a sentir, ni siquiera sentimos 20 grados, ¿verdad? Entonces, no digamos 0 grados. Ahí está el evaporador, el compresor, las válvulas, y luego aquí tengo el condensador. El condensador debe estar en contacto con el exterior. Igual el compresor, este equipo emite calor. Decía que lo utilizado como nueva generación hoy en día, el fluido es un gas, no el refrigerante. Bien, y hay sistemas de control y medición en cada cambio de fase. Cuando pasa de un estado a otro, pierde energía o gana energía. Y así es como enfría y
pasa a través de un serpentín y logra el enfriamiento. Y también lo estoy terminando de fotografiar, que son unos sistemas naturales que no utilizan energía para enfriamiento en fachadas. Hoy no lo voy a presentar, pero sí valdrá la pena enviarles material de este tipo para que lo consideren. Bueno, en este caso, este es un pequeño ejercicio donde se evaluaban los tipos de sistema para un mismo espacio. Este era un espacio de oficinas. Este es un tipo de sistema semicentralizado. Aquí tenemos la unidad evaporadora. Ubiquémonos. Entramos a una sala de espera. Aquí hay 2 servicios sanitarios, sala de reuniones y estas son oficinas. Esto está a la altura de cielo. Pueden estar estas unidades, este tipo de equipo, pero necesita ducto. Pueden estar a la altura de cielo. Veamos la simbología. La evaporadora, la condensadora, está donde está. Estas están afuera. Yo lo decía, ¿verdad? Decía, el compresor, el condensador están afuera. El evaporador puede estar al interior. Son unos cajones que si estuviéramos en el campus universitario podríamos ir a verlos. Pero no es nada que no podamos consultar en línea. Entonces, ¿qué está fuera? Este tipo de sistema tiene una unidad que puede estar entre cielo y techo, luego distribuye el aire frío a través de tubería rígida o flexibles. En este caso es rígida, por el tipo de accesorios. Lo que quiero que noten es cómo hay un cambio de sección, que venimos de un diámetro o una sección transversal, porque ahí también tuvo cuadrado, no podemos decir que solo hay redondo. Por cierto, el redondo es más eficiente, tiene menos fricción, menos pérdida por arrastre. Recuerda que el aire es un fluido también. Entonces, pasa de mayor a menor sección y luego a los difusores. Debe de ubicarse este tipo de elementos equidistante y debe garantizarse que una unidad difusora genere enfriamiento en un área bien distribuida, equidistante, decía, ¿verdad? O sea que no lo podemos poner a la par de la pared porque no lo estamos haciendo eficiente. Y luego todo esto, vean la línea roja, es tubería que está ya conectada con los condensadores, que son equipos que emanan calor y deben estar en el exterior. ¿Qué pasa? Que esta tubería, este trayecto bien largo, los 25 metros es una reglita, una buena regla para ubicar elementos. Esto ya, después de 25 metros, ya se me vuelve poco eficiente. En este cuadro ya podrán leer ustedes ventajas y desventajas según los criterios. Mantenimiento, por ejemplo, esta es tipo central. Este tipo central, yo tengo una unidad y luego una distribución por ductos. ¿Qué pasa con los mantenimientos? El termostato, donde regulamos la temperatura. Fíjense que este tipo de unidad solo hay un termostato y si uno tiene frío, aumentando la temperatura y hacer que los demás sientan calor o viceversa. Entonces, para los usuarios esto es muy subjetivo. Tiene ductos, unidades que consumen volumen y aquí hay otras especificaciones. Esto lo escribimos 2 personas, así que es mío, por lo tanto pueden leerlo. Ahora, el R22 era el refrigerante que a estas alturas ya hasta está desfasado, o sea, ya está fuera del mercado. Pero bueno, dentro de los R era quizás el que se puede. Y miren, el CER, el indicador de eficiencia, estaba en 10. Bien. Tenemos otro ejemplo con un sistema paquete. Esto es muy utilizado en los comercios. Este puede ser muy utilizado en oficina, pero para comercio quizás es el que más conviene. Ahora, el paquete sirve cuando hay un solo propietario, él es propietario de todos los locales y le suministra a todos y le cobra una tasa, ¿verdad?, dentro del alquiler. Pero si yo soy dueña de este espacio y hay otro dueño de este espacio, ya no puedo usar este sistema, no lo puedo usar. Entonces, tal vez me conviene este. Y hay que pensar que con las tuberías no puedo pasar con mis tuberías por el otro propietario. O sea que nuestro deber es resolver los trayectos de tal forma que no interfiramos ni con estructuras ni con los usos. Entonces noten cómo a partir del paquete central también hay una distribución a través de ductos y aquí hay distancias que ya más de 10 metros pues también son críticas. Estas distancias en horizontal y o vertical, yo puedo tener el paquete abajo
y puedo suministrar hasta 3 plantas ya es mucho. Ya es mucho, o sea, también que ¿cómo lo resuelvo? Bueno, entonces tengo que tener una planta técnica para poder tener mi sistema central y suministrar, si fuera el caso de un proyecto de oficinas. Bueno, aquí están las ventajas y desventajas que no las leeré, ya esto le toca a cada uno de ustedes. Y también lo más común, por ejemplo, en vivienda, que son estas unidades, las tipo split, que son más pequeñitas. Últimamente en las torres de apartamentos que se miran en San Salvador, los diseñadores lo que consideran es que algunas terracitas con algunas protecciones y ahí sí doble piel tienen los equipos de aire acondicionado al este y al oeste. Ahora, ¿qué pasa? Que estos equipos siempre tienen que tener una salida de drenaje por la condensación y también los sistemas tipo inverter de renovación de aire también tienen que tener una captura de aire del exterior. Entonces esto debe dar a fachada. Una buena forma de ubicar estos elementos en las terrazas. Ahora, en las terrazas también perdería espacio. Vaya, como diseñadores vamos a proponer las unidades, sí, deberíamos de darle la opción al usuario de que si quiere poner aire acondicionado en las habitaciones, en la sala comedor, recordamos que ese es un gran espacio, podría hacerlo como mínimo en las habitaciones, podríamos considerarlo. Y aquí unos ejemplos para ir finalizando con la presentación, unos ejemplos de imágenes que he tomado yo. Estas imágenes sí ya tienen más de 5 años, pero bueno, siguen siendo porque hace poco el año pasado visité estas terrazas y siguen estando igual, así que son actuales. Son los sistemas tipo paquete de las azoteas de un centro comercial en San Salvador, que está abovedado, tiene una cubierta de cristal. Y no diré el nombre, pero ya todos lo conocen seguramente. Entonces, esta terraza, que es en el último nivel, se ha dejado para ubicar todo tipo de sistemas. Este, por ejemplo, tiene torre de enfriamiento, lo que llaman chiller. Otros son, este es paquete, estos son 2 tipos de sistemas. Algunos supermercados hacen mucho uso de este tipo de sistemas y enfrían con agua. También en el edificio del proyecto que presenté en la presentación anterior, donde había un sistema de recirculación que se mezclaba con las aguas lluvias, que ayudaba a la torre de enfriamiento, también. Vean cómo son equipos, lástima que no tengo una escala humana, pero son equipos muy masivos, ya para unas toneladas de refrigeración para locales comerciales grandes. ¿De qué áreas? Uy, ya ahí hablamos de 300 metros cuadrados, pero claro, ahí se usa en volumen. Las unidades de refrigeración son los BTU y toneladas de refrigeración, son equivalentes. Los BTU son unidades anglosajonas. Y aquí estaba yo parada entre la segunda cubierta, o más bien lo que podríamos llamar el cielo falso, el falso techo de la bóveda de cristal, dado que como tomaron la decisión de que fuese de cristal, aquella radiación era totalmente insoportable para el interior. Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde tuvieron que volver a poner este otro elemento. Entonces el tal cristal, ¿quién lo mira? Solo los pájaros, ¿verdad? Y si no ponían esta capa, ¿qué pasa? Que estas toneladas de refrigeración se iban a cuadriplicar aquí adentro. Entonces, nuevamente, lo dije en la clase anterior, el efecto invernadero, el cristal, no es una opción para el trópico, el cristal de cubierta, ¿verdad? O sea, estas modas de los hemisferios deberían ser parte del pasado y de arquitectos que no tienen una formación técnica adecuada, pero ustedes no. Muy bien. Entonces, veamos toda esta cantidad, este ducto flexible, tubería flexible. Tiene el color plateada, qué bonita, no. Este material es un material de aislamiento. Y noten cómo es un volumen, es un volumen porque ya no hablamos de área, sino que necesitamos altura. 70 es el mínimo para circular, o sea, una persona, y no digamos aquí las alturas para que los técnicos trabajen a estos sistemas, a cada rato se les da mantenimiento. Otra vista hacia arriba, estructura cubierta y protección contra el sol.
Este es otro ejemplo de unas oficinas sin banco, de cómo las estructuras deben también coordinarse con las instalaciones electromecánicas. La UMA es la unidad manejadora de aire. Y como nosotros digamos que el cielo falso estará pegado a estas son vigas tipo Macomber, ¿a dónde voy a trabar yo estos equipos? Entonces ya no me conviene tener cajones adentro del edificio, sino que tengo unidad paquete y ya meto ductos. Para el ducto de aire acondicionado, usted imagínese unas 4 veces la tubería de drenaje de agua lluvia, solo para que tenga un parámetro de comparación. Esto que sirva para repensar la altura del comercio, porque el comercio tendrá que tener opciones de aire acondicionado. Luego ven aquí cómo tenemos cuarto de máquinas, las UMAs, las manejadoras de aire, y luego ya este es centralizado, ¿verdad? Tenemos aquí tal vez el paquete y luego lleva la tubería rígida o flexible. Es muy útil en la cadena esta de supermercados salvadoreña, no diré nombres, pero es muy útil entrar a las tiendas. Ellos tienen una estrategia de climatización y eficiencia y es muy útil entrar y observar cómo han resuelto el sistema de acondicionamiento e iluminación. Simbologías, circuitos de toma corrientes, iluminación, símbolos eléctricos para comercio. Es un proyecto más complejo, es una agencia bancaria. Este es otro más light, ¿verdad? Solamente para mostrarles que es una parcela triangular donde sí es difícil resolver, tanto estructural como para las instalaciones, pero siempre ando buscando espacios rezagados, con acceso fácil desde la calle para ubicar ahí equipos que requieren alto mantenimiento. Recuerde que el aire acondicionado trabaja con energía eléctrica, entonces también donde estarán los tableros, donde estará el aire, tampoco puede estar muy alejado. Esto es un lobby, aquí elevador y montacargas. Luego ya en segundo nivel tenemos aquí UMA y luego red de distribución. Vean cómo va disminuyendo. ¿Cómo podríamos estimar estas secciones? No se puede de la misma forma en que no podemos estimar diámetros de tubería sin hacer cálculo. Tendríamos que trabajar con gráficas psicométricas, con la humedad relativa, con la humedad, varios tipos de humedad que miden acá. Entonces, sí se puede, pero ya no es tema de la asignatura. Solo la ubicación de equipos tomando en cuenta algunas especificaciones técnicas. Esto era un hotel y entonces tenemos que para una misma zona de distribución vamos hacia un lado y hacia otro. Y vean cómo hay junta. No es un edificio en L. Este es uno y este es otro. Aquí está la junta. Bien. Otro proyecto, anteproyecto más bien, donde tenemos distribución para un solo espacio. Estos son locales comerciales y aquí vemos la distribución central a partir de pasillos. Si cada local pertenece a un propietario diferente, la distribución central ya no le sirve. Si estas fueran oficinas, tengo distribución central, es una misma planta de oficina, sí me sirve. Recuerde, distribución central no sirve cuando tengo múltiples propietarios, aunque tenga régimen de condominio. Otros ejemplos de cómo se miran las instalaciones electromecánicas en el piso falso. No se entienda esto como que esta es la solución buscada. No buscamos piso falso, pero lo muestro como un ejemplo de visitas técnicas que hemos hecho, ¿verdad? Que yo he hecho en este caso. Y de cómo para los sistemas de calefacción sí es una alternativa, ¿verdad? Por si algún día usted hace proyectos en las zonas donde hace frío. Mire. Ahora, ¿qué pasa? Que la calefacción puede venir de abajo hacia arriba, porque el aire caliente no pesa y tiende a subir, pero el frío tiene que venir de arriba hacia abajo. Entonces, tener instalaciones para este espacio en el piso, instalaciones de aire acondicionado, ya no me sirve. Bueno, esto como un tema curioso. ¿Saben ustedes que estos son, en vez del cableado, se pega como que es calcomanía? Bueno, pero son innovaciones que un país como Japón puede darse el lujo, ¿verdad? Lo traigo como una novedad. Pero esta sí que es una foto que se convertirá en una referencia interesante porque para que nos vayamos imaginando qué va a haber ahí. Por las preguntas de la clase pasada, mire, ¿qué ancho debe tener el hueco para que una persona trabaje? Esto tiene 90 centímetros. Sí, poco menos de 90, 80 y pico.
Aquí está el cuartito eléctrico. En cada piso, esta puertecita la puede abrir el técnico y trabajar. Luego, yo mencionaba la automatización, sobre todo en los medidores de agua potable. Este es otro concepto, esto llevaba a otra desarrollo, otra clase incorporada que tal vez ya va a ser parte de la tercera unidad, pero automatizar significa controlar, introducir una computadora y a través de ciertos protocolos y lenguajes técnicos de programación de computación, pues manejar todos los dispositivos. Yo puedo climatizar, escuchar música, abrir y cerrar persianas, tener video, sistemas de seguridad, telefonía, iluminación, en fin, una gran cantidad de actividades que yo puedo contemplar a través desde mi celular, inclusive podría controlar. Dejo el listado acá porque esta es la referencia a la última clase de automatización que ya no entrará en esta unidad. Medios consultados, y aquí cierro antes de pasar a los casos. Este es un estudio de incidencia solar para el edificio de Cero Energía Neta que se hizo en Revit y que la gran mayoría de ustedes pues controla muy bien el Revit o trabaja muy bien con ese programa y que es posible hacerlo. Luego esto ya se pasa a Design Builder, que es otro programa de simulación para verificar si los ángulos de protección, la incidencia solar, pues realmente no nos afecta la eficiencia energética. La ubicación siempre es importante y luego el análisis por fachadas es importante. Y recordando un poco la clase, hace 2 clases, los solsticios son nuestras épocas del año que nos da mayor incidencia solar y nos referíamos al 21 de diciembre y al 21 de junio, siendo el de diciembre, el solsticio de invierno, el que tenía mayor incidencia en nuestra latitud. O sea, el 21 de diciembre tenemos los 36 grados hacia el sur. Por lo tanto, nos interesará para ese día hacer un análisis de asoleamiento y verificar en todas las horas del día, por ejemplo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta el día a la hora que se oculta el sol, verificar si a mis ventanas le ingresa, le da el sol. Un mes antes y un mes después también me interesaría verificar para ver si esta incidencia, qué tanto ha caminado más bien, la sombra dentro de mi edificio o en mi edificio, en mi fachada. He señalado en rojo aquellas horas donde nos están ingresando los rayos del sol en las ventanas. Luego el norte se analiza para el 21 de junio, que son los 10 grados. Realmente esta presentación tocaba darla cuando di la otra clase, pero bueno, no quería dejar de ponerla porque es algo que ustedes fácilmente en Revit pueden configurar y generar estos esquemas que son muy bonitos y realmente para una entrega final donde comprobamos la incidencia solar en la torrecita sería muy interesante verlo, ¿verdad? Esto es más una provocación para trabajar más. Luego la fachada sur dice, vamos con la otra fachada, las protecciones no afectan porque la máxima incidencia solar la tengo en la fachada sur el 21, luego los equinoccios, perdón, los equinoccios no tenemos, luego la fachada sur el 21 de junio. O sea que para la misma fecha yo evalúo las dos fachadas, la norte y la sur, para los dos solsticios, tanto el solsticio de invierno como el de verano. O sea que yo creo que el mensaje queda claro. Este es un análisis de asoleamiento o de incidencia solar en fachadas. Me interesará demostrarle a mi usuario, como diseñador arquitectónico, me interesa demostrarle a mi usuario qué época del año recibirá, o me interesará demostrar inclusive que aún en la época del año más soleada, el sol no ingresará a sus recintos, ¿de acuerdo? Me interesará colocar las imágenes por hora, pero sí que no vamos a hacer un detallado exhaustivo como en este caso que era para un proyecto de investigación, sino que lo haremos para 2 fechas. Tengo que demostrar para el 21 de diciembre la fachada sur y para el 21 de junio la fachada norte. Luego, por curiosidad y para que usted mismo se dé cuenta del que pasa al este y al oeste, también sería muy, muy bueno. Tengo el archivo de Revit que en la próxima, más adelante en una sesión, pues voy a iniciar mostrándoles cómo se hace en Revit, pero esto es bien sencillo. ¿Verdad? Me voy al caso
de cómo trabajar la iluminación versus unos cálculos sencillos para contabilizar el consumo energético y para verificar los niveles de iluminación en espacios interiores. Bien, esto es un diagnóstico que se hizo para una escuela de arquitectura. Lo hicimos entre 2 personas realmente, está Samantha aquí también. Y veamos cómo está el verde, el área jardinada. Este era un espacio como el que teníamos en el taller y luego esto es un espacio para relajarse. Y teníamos 2 niveles. O sea, más bien, aquí tenemos una doble altura y aquí tenemos una tarima. Y estas son las condiciones de locura en la que se hacen las maquetas y los proyectos, no diríamos de locura, de creatividad. Y esto es un diagnóstico, pero que contempla una propuesta y que mi objetivo de presentarlo es para que ustedes conozcan algunos software libres, bueno, por ejemplo, en este caso el Dialux Evo, con el que se puede hacer simulación para verificar la eficiencia energética y que se cumple el flujo luminoso. Si ya es un espacio construido, lo primero que tengo que ir a hacer es verificar las condiciones. ¿En qué sentido? Bueno, las texturas de piso, cielo y paredes, o sea, la envolvente interior, deben tener condiciones de reflectividad y no de oscuridad. Ahora, ¿qué pasa con el cielo falso? Bueno, es oscuro, pero es una manera en que es oscuro y no refleja los rayos que rebotarían de piso a techo, o sea que tenemos un suelo muy opaco de arcilla que también absorbe la luz, un cielo que absorbe la luz y unas paredes manchadas que también no reflejan muy bien la iluminación. Y bueno, aquí está todo el mundo ocupado. Aquí estoy yo calibrando los equipos con los que íbamos a medir. Teníamos un luxómetro para medir el flujo luminoso. ¿Y qué es esto? Es un sensor de iluminación y lo que me está midiendo aquí son los luxes. Es la cantidad de lumen sobre esta superficie. Y vean cómo tengo 135 y aquí voy a introducir un concepto. El Ministerio de Trabajo exige como mínimo 300 luxes para espacios de trabajo y el Ministerio de Educación exige como mínimo 500 luxes en unas mesas de trabajo. No me interesa tener los 500 luxes en la esquina, sino que en las mesas. Ahora bien, un arquitecto puede presentar una planta con distribución de los usos. El problema es que eso es itinerante, no es permanente, de tal forma que debo garantizar entonces que en toda esa superficie se den los 300 para trabajo y los 500 para educación. Miren estas mesas y estas texturas. Bien. Entonces, hicimos un levantamiento del mobiliario, de las superficies, de las condiciones, de las alturas a las que estaban las lámparas, de la actividad, a esto se refiere, ¿ven? Tal vez la solución sea bajar un poco más la lámpara sin que esto le dé en la cabeza a alguien. Más condiciones, más condiciones, más mediciones, mediciones. Miren, los estudiantes de arquitectura aquí tienen sus microondas para calentar su sopa Maruchan. Y en el exterior, pues que realmente no está normado el exterior. De lo que se trata es que se ilumine la zona por donde se va a circular. A mí de nada me sirve una lámpara a 10 metros de altura cuando me voy a tropezar. Aquí no me estoy fijando que hay una grada, ¿verdad? Entonces, en el exterior es, sobre todo en rampas. ¿Ve? Oscuridad, oscuridad. Bien. Se contaron las luminarias, se verificaron los consumos, el tipo, por ejemplo, acá, esto es una lámpara, perdón, esto es una luminaria que tiene 3 lámparas. Cada una de estas candelas es la lámpara. Y la luminaria es igual a el transformadorcito, la lámpara y la carcasa difusora. Todo esto es luminaria. Y la unidad, lo que compramos en el súper es la lámpara. Se levanta la potencia de la lámpara, la cantidad de lámparas y la potencia de la luminaria. Las eficacias, el flujo luminoso en lumen, miren, el flujo luminoso de las 3, el índice de reproducción de luz, la temperatura del color, a menor temperatura del color, pues más se acercan más a los azules verdes y a mayor temperatura del color nos acercamos más a los cálidos. Para ciertas actividades es necesaria una temperatura que no sea muy, perdón, unas iluminaciones que no sean muy cálidas, por ejemplo, para realizar operaciones en quirófanos, inclusive para la actividad, toda la actividad de salud, la actividad médica, inclusive para la actividad académica. O sea, estos focos rojos, que tienden al amarillo, no, es lo blanco, para que refleje
para que refleje con fidelidad lo que estamos leyendo en los libros. Y la potencia total y las horas de uso. Bueno, estas gráficas en las fichas técnicas lo que muestran es cómo refleja la luz. Yo puedo tener una luminaria así, pero puede ser asimétrica. Entonces, por ejemplo, cada candela de estas refleja así la luz. Bien, el mobiliario siempre es parte de, siempre cuando estamos diseñando, si no amueblamos, no podemos saber el potencial de uso del espacio. Estas son columnas y estas eran unas mesas. Cuando son espacios de usos múltiples, deben pensarse varios escenarios. En el laboratorio ENSER se tomaron hasta 4 escenarios de uso en la planta inferior y así se dispusieron las luminarias. Luego, mediciones. Cuando voy a medir, siempre es bueno establecer una retícula. A cada cuánto voy a medir. ¿Por qué? Porque después de estas mediciones las voy a ubicar en un corte y voy a verificar cómo está haciendo mi uniformidad en ese flujo luminoso. Luego, estos son gráficas que genera la interfaz de Dialux Evo y lo que me genera es un mapa de isolíneas. Isolíneas ya sabemos que son las líneas que tienen las mismas propiedades y características alrededor de la longitud de la línea. O sea, por ejemplo, por decir las curvas de topografía, pues estas son curvas de flujo luminoso, de luminancia, perdón, los luxes. Y aquí tenemos 1000 y aquí tenemos 500. Claro, en la pared, ¿quién va a estudiar en la pared? Bueno, los castigados. Pero se busca que no haya este salto abrupto. Ir de 500 a 1000 en una distancia de 2 metros, esto es mucho. Entonces no estoy optimizando. Bien, más isolíneas y más datos, se trabaja siempre con máximos y mínimos. Estos no son render, parecen render feos, pero no son. Son imágenes de la interfaz del programa, es muy bonito. Y sigo aquí. Bueno, parte del diagnóstico. Bueno, esto lo hizo su profesora que les está contando, ¿verdad? Nos costó un montón trabajar con esta rampa, pero bueno. Bien, una propuesta, y esto quizás sí lo quiero mencionar porque nosotros no tenemos la normativa tan específica como lo pueden tener en la Unión Europea. Ellos trabajan con el BEI. Aquí tenemos una tendencia a trabajar con ASRAE. Ya decía yo que ASRAE es la normativa de Estados Unidos que da origen a las certificaciones LEED, pero aquí no. Ellos, como parte de su normativa y dentro de la Unión, y luego la adaptan a cada país de la Unión, ya tienen los indicadores de eficiencia energética, tienen máximos y mínimos de acuerdo a los tipos de recintos. Bien, para aulas y laboratorios, 3.5, el BEI, ¿qué es? Pues el BEI es igual a la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar, o sea, el transformadorcito consume, además de la lámpara, la superficie de la luminaria, perdón, por 100 entre la superficie de la luminaria por la iluminancia media en luxes. O sea que potencia no suena así, ya sabemos, metros cuadrados también, los luxes también, lumen entre metro cuadrado. Entonces este calculito es bien interesante hacerlo. Luego también está otra norma que dice que para ciertas, aquí está, miren, la cantidad de luxes según las actividades. Y noten cómo para aulas, 500 a 750 para las aulas de arte. De lo que se trata es que la gente no nos quedemos, no suframos de malestar en los ojos, no forzamos la vista. Luego algunas visiones, o sea, estos son fotos que dijimos nosotros con la otra colega, bueno, cómo queremos iluminar ese espacio, más o menos así, y en el exterior más o menos así, luego viene la propuesta. El exterior se trabajó así con Photoshop, esto lo hizo mi colega, con algunas ideas. A ella le gusta más el tema de, ¿cómo le llaman a esto, Dios mío? El retail, el diseño el paisajismo y todo este rollo. A mí no, a mí me interesaba más lo técnico, la eficiencia energética, así que, pero bueno, esta era una estrategia de iluminar los árboles. Agustín es bonita, por cierto. ¿Con qué se hacía? Se hacía con estas tiras LED de la Guzzini, que es una distribuidora muy buena, con la que trabajan muchos diseñadores de retail, que de diseño de, ¿cómo le llamamos esta? De los escaparates en Barcelona. Y algunas ideas de cómo, inclusive con las mismas luminarias que tiene este espacio, las hemos redistribuido y hemos hecho una simulación
y hemos incrementado algunos elementos para darle cierto matiz lúdico a los espacios y una mayor calidad. Y aquí tenemos algunas, como les decía, yo puedo tener en el plano horizontal la luminaria, pero su haz de luz es asimétrico, o sea que esta baña a pared. Este es un recurso muy utilizado en los museos. Aún estas que parecen rectas, o sea que no pensemos que la luz a pared solo le va a dar un reflector raro, no, también estas dependiendo de la gráfica de la lámpara, ¿verdad? De la emisión de la luz. Y bueno, esta es la más eficiente para las actividades de educación, la mariposa esta, ¿verdad? Es la más simétrica. Luego se hacía un precálculo, ¿verdad? Con las potencias para ver, con las potencias, con las cantidades, con las especificaciones, finalmente cuánto íbamos a tener, que queríamos calcular el BEI precisamente. Aquí tenemos los BEIs según las zonas y vemos que sí cumplen los BEI, pero otra cosa que también se iba a revisar era que no hubiera deslumbramiento y que hubiera uniformidad. Esta propuesta no logra la uniformidad, o sea, se trata de no ir de 500 a 1000, ya dijimos. Ahora, si me pide la norma, si me pide 500, ¿yo por qué tengo que tener 1000? Entonces, voy a intentar tener 500, no es fácil. Pero también el simulador no es la vida real, ¿verdad? El simulador es un simulador que me da una idea. Aquí la propuesta final. Y cálculos finales. Quiero llegar a la conclusión aquí. Luego comparamos. Las propuestas. Teníamos realmente 2 propuestas y lo que existía. Entonces, vean, esto es lo que existía supuestamente y esta era la propuesta 1 y la propuesta 2. Lográbamos más uniformidad aquí, pero estábamos en el límite de los 500. Aunque aquí no teníamos uniformidad, el BEI era mejor. Mira, aquí es un BEI más alto. Y parece mentira, pero punto 1 ya significa un montón de kilowatt hora consumidos en iluminación, sobre todo en espacios que no necesariamente tienen que ser habitacionales.